Costa Rica es catalogada dentro de los países en subdesarrollo o el famoso tercer mundo, pero los salarios que se le pagan a algunos gerentes públicos de Costa Rica son de primer mundo. Uno gana más que el presidente de los Estados Unidos. Hoy en 7 días haremos un repaso por los montos salariales más altos de los funcionarios costarricenses y los motivos que justifican esos montos. Costa Rica se encuentra en crisis fiscal, eso según lo afirmado por el gobierno. Para evitar seguir despilfarrando dineros en salarios, la presidenta congeló los que fuesen mayores a 3 millones de colones, pero existen entidades como los bancos estatales, el Instituto Nacional de Seguros y el Instituto Costarricense de Electricidad que no entraron dentro de esa directriz. Es por esto que en 7 días elegimos 7 funcionarios, los cuales, según datos brindados por la Asociación Nacional de Empleados Públicos, son los que más ganan en estas entidades. Pero la realidad es que nosotros tenemos en este país funcionarios de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y hasta de quinta categoría, según el ingreso salarial que perciban. Buscamos a cada uno para consultarles por qué su salario era tan alto, cuáles eran las funciones que realizaban y si estarían dispuestos a que sus salarios se congelaran. Algunos accedieron a darnos una entrevista, otros se comunicaron vía correo electrónico y uno no contestó. Iniciamos la lista desde los salarios más bajos percibidos en estas entidades hasta llegar al más alto de todos. El puesto número 7 le corresponde al presidente ejecutivo del INS, Guillermo Constenla. Él percibe un salario de 5.072.151 colones. Él fue uno de los pocos funcionarios que decidió atendernos para justificar el monto de su salario. Las responsabilidades son muy importantes. Imagínese usted que la empresa nuestra tiene que manejar, entre otras cosas, inversiones de casi 1.900 millones de dólares que hay que estar colocando en el mercado de inversiones a los efectos de rentabilizar adecuadamente esas reservas. Además, considera que la suma salarial que recibe no va acorde con lo delicado del puesto y las responsabilidades que la entidad tiene. Yo más bien diría que 5 millones de colones no pagan el trabajo que hay que realizar en el Instituto Nacional de Seguros, comparado con lo que son las funciones ejecutivas que hay que desempeñar y las responsabilidades que tenemos en esta institución. También se mostró en contra de ser incluido en el nuevo proyecto de regulación salarial presentado por el gobierno. Si usted tiene instituciones del Estado que están en régimen de competencia, obviamente que los salarios tendrán que ser los salarios que hay en el mercado. No podrá usted de otra manera preservar el funcionario que desempeña funciones de alto nivel y que sería fácilmente absorbido por la empresa privada. En el puesto número 6 se encuentra el subgerente del Instituto Nacional de Seguros, Francisco Antonio Soto Soto. Él percibe un salario de 6.130.621 colones. Él también decidió atendernos en su oficina para explicarnos sus funciones ante el salario que percibe. Efectivamente, yo tengo a cargo toda la parte de salud, que es el complejo de InSalud y 26 centros médicos ubicados en todo el país que permiten la atención de trabajadores y pacientes producto de los regímenes de riesgos del trabajo y de seguro obligatorio. Considera que el monto de su salario sí se adecúa al mercado y que, al igual que don Guillermo Constenla, no se encuentra de acuerdo en que el INS sea incluido en el proyecto del gobierno, ya que al ser una entidad que se encuentra en competencia, sería perjudicial. Son condiciones de mercado sin competencia. Yo soy un funcionario que tengo una carrera institucional de más de 31 años en el INS. En el puesto número 5 se encuentra Alejandro Soto Zúñiga, gerente general del Instituto Costarricense de Electricidad. Él percibe un monto salarial de 7.089.400 colones. Tras varias comunicaciones con la oficina de prensa del ICE, se nos comunicó vía correo electrónico que sería para él imposible atendernos por su agenda de trabajo. A modo de respuesta, nos enviaron una explicación detallada sobre las funciones del gerente del ICE. Además, varias intervenciones donde textualmente indica lo siguiente.
El Consejo Directivo de nuestra institución valoró positivamente la experiencia acumulada por el suscrito durante más de 35 años de función pública en tareas de gran complejidad relacionadas con la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo y en instituciones públicas en competencia como el Instituto Nacional de Seguros, el Banco Nacional de Costa Rica y el Banco BICSA, además del conocimiento adquirido en mi desempeño como director del ICE y RAXA. En el puesto número 4 se encuentra el exministro de Hacienda, exdiputado y ahora gerente del Banco Crédito Agrícola de Cartago, Guillermo Zúñiga. Él percibe un salario nada despreciable de 10.568.853 colones. Intentamos comunicarnos con él. Vía correo electrónico se nos indicó que cualquier consulta referente a sus funciones debería ser respondida por el director de Recursos Humanos. Ante lo que 7 días decidió consignar esa respuesta en el reportaje, tal y como fue recibida. Con otro tipo de política, con otro tipo de gobierno relativamente decente, aquí se debería promover una ley para regular los salarios en esos niveles altísimos de la administración de la gerencia pública. En el puesto número 3 aparece el gerente del Banco Popular, Gerardo Porras. Él percibe un salario de 12.160.233 colones. Aunque conversamos con su encargado de prensa y enviamos los correos electrónicos solicitados, no recibimos respuesta alguna de parte de la entidad. Yo creo que en este momento no hay claridad para medir por qué se están pagando esos salarios. Inclusive cuando uno tiene más de 76 plus diferentes en el sector público hay que hacer algo. En el puesto número 2 se encuentra el gerente del Banco de Costa Rica, Mario Rivera. Él recibe un salario mensual de 13.801.200 colones. En esta ocasión, el señor Rivera prefirió que las consultas fueran evacuadas por su oficina de prensa, en la cual indicaron lo siguiente. En el banco los salarios se ajustan a estándares nacionales e internacionales. Son actualizados por estudios de mercado para puestos similares y como política salarial todos se ubican alrededor del percentil 50 de mercado. Tomando en consideración que aun y cuando somos una institución estatal, nos encontramos inmersos en un campo competitivo. Cerca del 60% de los funcionarios del conglomerado están bajo el esquema de salario nominal, sin pluses adicionales, y dentro de esto se encuentra el salario gerencial. Nosotros como costarricenses deberíamos salir a la calle y pedir, por el contrario, una ley que regule esta barbaridad de la orgiástica fiesta salarial en estos altísimos niveles tecnocráticos y políticos del Estado. En el puesto número 1 se encuentra el gerente del Banco Nacional, Fernando Naranjo. Él recibe la nada despreciable suma de 18.192.848 colones. Es catalogado el funcionario que más dinero gana en Costa Rica. Y aunque suene increíble, gana más dinero que el presidente de los Estados Unidos de América, quien recibe un salario mensual de 16 millones de colones, según una comunicación oficial brindada por la Embajada de los Estados Unidos. Aunque intentamos contactar al funcionario por medio de su oficina de prensa insistiendo durante más de 4 días, solamente nos llegó una información al correo electrónico con una lista de funciones, las cuales van desde la representación judicial y extrajudicial del banco hasta el nombramiento y remoción de los funcionarios bancarios. Al final del correo electrónico, la oficina de prensa indicó: cabe recordar que el salario del gerente general del Banco Nacional está definido por la Junta Directiva del Banco Nacional desde el año 2007. El actual gerente, el señor Fernando Naranjo, fue nombrado 3 años después. Una economía como la costarricense, que se dice que es una economía pobre, y una sociedad como la costarricense, que va cada día más profundizando la concentración de la riqueza, puede permitirse salarios de semejante nivel, de tanta cantidad de plata. En los bancos existen una cantidad de incentivos que están precisamente relacionados con la productividad que tienen, ¿verdad? Con los rendimientos que generan estos en su operación. Uno quisiera tener en un banco que administra el ahorro nacional personas con una gran capacidad, personas con una gran preparación, personas con una gran experiencia. Representa la desnaturalización
de los principios filosóficos que llevaron a don Pepe Figueres a nacionalizar la banca en el 49. El gobierno de Costa Rica implementa un proyecto de ley con el cual pretende equiparar los salarios del sector público, pero todos los puestos que ostentan los funcionarios antes mencionados serán excluidos de esa ley. ¿Por qué? Al regresar de la pausa comercial lo sabremos. Como vimos antes de la pausa comercial, una lista de 7 funcionarios de los bancos estatales, el ICE y el INS, son parte de los mejor pagados de Costa Rica. Incluso el presidente del Banco Nacional, Fernando Naranjo, recibe un salario más alto que el del presidente estadounidense Barack Obama. Mientras tanto, en nuestro país ha iniciado la discusión de un anteproyecto que pretende regular los excesos y las diferencias en los salarios del sector público. Que existe una gran cantidad de incentivos salariales que han generado una desigualdad evidente entre los salarios que reciben servidores públicos para los mismos niveles de responsabilidad y con los mismos niveles de preparación y experiencia. Por ejemplo, un jornalero se gana 6.000 colones al día y es que no queremos que la gente gane eso, sino lo que haya es justicia y progresividad en todos los salarios de este país. Pero esa disparidad tiene su origen en los años 80, cuando la crisis atacó al país e hizo que muchos salarios fueran congelados. Muchos jerarcas institucionales, en primer lugar, empezaron a proponer y a inventar pluses salariales que pudieran, por decirlo, bypassear o saltarse esa limitación, esa restricción en los salarios. Para los sindicatos, esas reformas son contraproducentes. Porque ese articulado que está en ese proyecto de ley en realidad es involutivo profundamente del derecho laboral y social costarricense. Para dentro de 4 años, el 60% de los ingresos corrientes del gobierno van a tener que ser destinados al pago de planillas. Y eso lo que hace es, por supuesto, reducir las posibilidades de manejo de presupuesto del Estado costarricense. Según el gobierno, muchos de los beneficios recibidos en el salario hacen que algunos funcionarios ganen 2 veces más de lo que deberían. El Estado invierte cada vez más en el pago de incentivos salariales que en remuneraciones básicas. Es decir, del total de ingresos que está recibiendo la gente, la mayor parte proviene de incentivos salariales y no del salario base. Cuando usted ve este fiestón salarial en las alturas máximas de la cúpula tecnocrático-política de este país, uno dice qué injusticia es pretender quitarle la dedicación exclusiva a una persona profesional que a lo mejor puede estar sobrepasando los $1.000 mensuales. Lo que más controversia ha generado es que en este anteproyecto, en el artículo número 1, se excluyen a los bancos del Estado, el ICE y el INS. ¿Por qué sucede esto? Según las autoridades, estas excepciones se dan debido a que son entidades que se encuentran en competencia. Estas instituciones se encuentran en un régimen de competencia. Crearía una desventaja competitiva para estas instituciones el no poder, por medio de sus salarios, atraer a personas que, si no se les ofrece ese nivel de ingreso, terminarían yéndose a trabajar a sectores privados. El San Benito dice que tienen que ser competitivos, no explica el por qué llegamos a estos altísimos niveles salariales. Este proyecto apenas se encuentra en consulta con los gremios que harán sus propuestas para mejorarlo, aunque desde ya el ambiente político es complicado. No cubre ni el pan, este tucán, no cubre ni el pan, este tucán, no cubre ni el pan. Hacemos el trabajo como